Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Dios les bendiga. Qué felicidad es poder estar aquí de nuevo en compañía de todos ustedes allá, detrás de esas pantallas. Sabemos que están conectados con todo el amor y con todas las ganas del mundo, con la única intención de aprender y de conocer más de la palabra de Dios. Para nosotros es muy gratificante contar con ustedes y para mí mucho más gratificante contar con la compañía de mi compañero Andy. Andy, bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Papá, muchas gracias por esa bienvenida. Es un placer para mí estar hoy contigo compartiendo set. Amén. Y bueno, vamos a darle un saludo muy especial también a toda nuestra audiencia que nos saluda no solamente a nivel de Latinoamérica, estamos a nivel mundial, gracias a Dios, gracias a su poder, a su misericordia, a su fidelidad. El Ministerio de Verdad y Vida, con la ayuda de ustedes, nuestra audiencia, está llegando y expandiendo el Evangelio a todas las naciones. Así que extendemos nuestro saludo a nuestra audiencia en YouTube. Como nos pueden buscar de una vez, pues si estás en Facebook, nos dice, pero venga, yo no estoy en YouTube. Bueno, muy fácil. Puedes ir a YouTube y sé Ministerio, Verdad y Vida, ahí nos puedes encontrar. Dale al botoncito de suscribirte para que estés enterado de todos los programas, no solamente los cultos virtuales que tenemos para ti, sino que tenemos gran variedad, ¿cierto? Para que estés siempre conectado en diferentes dinámicas, diferentes formas de que el ministerio está llevando la palabra del Señor. También nos puedes buscar en Facebook como Ministerio, Verdad y Vida y adicional en Instagram como Ministerio VV. Sin olvidar un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en la radio, en los 870 Vida AM en Medellín y en los 100.1 en Aguadas Caldas. Dios les bendiga y sean bienvenidos a este culto virtual. Esa bienvenida muy especial para todos ustedes, pero hoy hay un motivo muy especial que queremos resaltar. Y es resaltar la labor de ustedes, mamás. Madres, Dios las bendiga. Hoy en su día esperamos que las consientan, que las quieran, que las lleven a almorzar, que les dediquen un día por lo menos. Sabemos que su labor debería ser reconocida todos los días, porque ustedes hacen una obra inmensa en todos los hijos. Pero hoy, que celebramos comercialmente el Día de la Madre, queremos extender a ustedes un abrazo, un beso, decirles: Dios las bendiga, muchas gracias. En lo personal, a mi madre Magnolia allá en Ecuador: madre, sabes que te amo. Y a todas las madres que han hecho parte de mi vida, siéntanse saludadas. De verdad que ustedes son un gran pilar fundamental de esta sociedad y sabemos y entendemos que Dios les ha dado una sabiduría impresionante para criar los hijos, porque no ha sido fácil, me imagino. Seguramente no ha sido fácil. Seguramente no ha sido fácil. Un saludo muy especial a la mamá de Andy, que Dios la bendiga mucho. Bueno, Joan, mamá, aprovecho también a darte un saludito. Dios te bendiga, gracias por tus oraciones, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por presentarme la mejor persona que he conocido en la vida, que es Jesús. Te amo mucho, mamá. Qué gran regalo le dio su mamá. Gran regalo. Créame que si de esa forma, entonces yo los invito a que ahí abran su Biblia o de pronto escuchen este fragmento de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios 14. Proverbios 14, el versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. El que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos lo desprecia. Yo sé que nuestro ministerio y que muchas de las mamás que están ahí son mujeres sabias, que esperamos de todo corazón Dios las llene de sabiduría para que esa casa pueda ser edificada, para que esos hijos escuchen los consejos y para que reciban todo el amor que ustedes, mamá, se merecen. Un abrazo. Dios les bendiga. Ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos, disponga su corazón y elevemos una oración de acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, poderoso y eterno Rey, gracias, Señor. No tenemos palabras que alcancen para darte a ti las gracias y decirte, primero, lo mucho que te amamos, lo que estamos agradecidos, y segundo, para reconocerte a ti como el único Rey y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque haces cosas impensables, inimaginables en nuestros corazones. Te pedimos de una forma muy especial que hoy a través de este culto virtual nos hables y que utilices a tu pastor
para que muchas personas hoy sean edificadas, confrontadas, pero que esa palabra quede en las vidas de todos nosotros. Te doy gracias, Dios, de una manera muy especial por todas las mamás, por todo lo que ellas hacen en esta sociedad, y te pido que escuches esa oración de esas mamás que día a día piden por sus hijos, esos hijos que aún no han llegado al Evangelio, esos hijos que quizás de alguna u otra forma han tenido una rebeldía para llegar a tus pies, Dios. Esas mamás te oran con tanto amor y con tanta fe que sabemos que llegarán al Evangelio y que tú obrarás en sus vidas conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, gracias, Dios, por las mamás, por las madres. Te pedimos que las cuides, Dios, que las guardes y que las llenes de amor y sabiduría todos los días, Dios. Te damos gracias, a ti elevamos nuestra oración, dándote a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído. Hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178 058 012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Bueno, y como lo pudieron ver en el video anterior, hay muchas maneras de donar. Si usted tiene una excusa, nosotros le tenemos una solución, como pudieron ver en el video. Donar es una gran bendición, no solamente para el ministerio, sino para su propia vida. Y lo más importante, no se trata de la cantidad. A veces podemos tener solamente 2,000, 1,000 pesos, 5,000 pesos, pero si usted los da con todo el amor, con todo el gozo, entendiendo que esa es una donación que nos ayuda a expandir el Evangelio a través de estos cultos virtuales, créame que va a ser una gran bendición para su vida también. Así que lo invitamos a que siga donando. Gracias a lo que usted se deja poner en su corazón de parte de nuestro Dios, es que el Ministerio de Verdad y Vida hace lo que hace. Amén. En este momento. Así que bueno, Joan, no siendo más, vamos para la parte más importante. Exactamente. Que es la palabra de Dios, y de esta manera damos la bienvenida a nuestro pastor. Pastor, bienvenido. En sus manos dejamos a la iglesia de Dios sedienta y hambrienta por la palabra de nuestro Padre Celestial. Pastor, adelante. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente con el mensaje de la palabra del Señor y es muy gratificante saber que ustedes están ahí pendientes siempre de estos mensajes. Así que el día de hoy nos compete con lo insignificante. Así que lo insignificante que pudiera ser para nosotros en el contexto del reino de los cielos aplicado a nuestra vida.
insignificante. Vamos a mirar Lucas capítulo 13, versículos 19 al 21. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Solamente estos versículos bíblicos. En estas parábolas, son 2 que se encuentran acá, hay una idea que es relevante, que la levadura transforma toda la masa. Así que nosotros podemos decir que Jesús, como levadura, transforma nuestro corazón. Sería ese el mensaje. El mensaje es: Jesús ha venido hablando de las comparaciones vegetales con el reino de Dios. Hace esa comparación con la semilla de la mostaza y con la semilla que aquí estamos analizando, o más bien con la levadura. Estas 2 parábolas nos está Jesús haciendo la comparación con el reino de Dios, pero se va a enfocar en este capítulo, o en esta predicación se va a enfocar un poco más en lo que es la levadura. Es entonces cuando Él nos dice con este mensaje, con esta parábola, que la levadura representa algo que es eficaz, pero también que es oculto, que es aparentemente insignificante, que nadie le presta atención, que tiene en el contexto que Él lo está diciendo, tiene en el colectivo imaginario algo de que es malo, que no es agradable. Y ahora Jesús aparece por acá haciendo una comparación. El reino de los cielos es semejante a la levadura, cuando en el colectivo imaginario la levadura es algo que generalmente es malo. Y ahora Jesús aparece con tremenda sorpresa para todo el mundo. Pero en lo pequeño es en donde se halla lo maravilloso del efecto de lo insignificante. Ahora, en este texto encontramos que es una parábola y se halla una excusa para que Jesús pronuncie precisamente esta parábola. Y es que los principales de la sinagoga, como siempre, los más llamativos, los que quieren llamar la atención en todos los aspectos, de allí de la sinagoga, no habían podido interpretar los tiempos del reino de Dios. Por eso Jesús les dijo que eran hipócritas. Pues, ¿qué? ¿Por qué hipócritas? No era porque era un simple apelativo, no, porque ellos cuidaban de su buey en el día de reposo. Pero Jesús acababa de hacer un milagro a una mujer encorvada en el día de reposo. Y eso no eran ellos capaces de identificar como que el reino de Dios está acá entre nosotros. Entonces, esa dificultad de interpretar los tiempos impedía que se arrepintieran y vieran realmente a Jesús como el enviado de Dios al que ellos estaban esperando. No podían entender eso, tenían unas ideas preconcebidas y eso no se les iba a quitar. Ese chip no se les iba a quitar. Por eso la parábola de la mostaza y de la levadura que acabamos de leer eran para mostrarles la incapacidad de ellos mismos de reconocer el reino de Dios entre ellos y cómo operaba el reino de Dios. Entonces, aunque el reino de Dios aparece en forma misteriosa, sus efectos no se pueden negar. Y el milagro era mostrar el reino de Dios entre ellos. Ese era el objetivo principal de nuestro Señor Jesús con su llegada y con esta parábola, indicándoles a ellos: están totalmente equivocados. Ante el milagro, ¿qué hizo la mujer? Alabó a Dios, pero el dirigente de la sinagoga se ofendió por el milagro porque fue un día de reposo, inaudito, pero era así. Ahora, en el mismo Antiguo Testamento, pinta el Antiguo Testamento, o uno de los escritores de ese antiguo libro que tenían los judíos, unos cuadros hermosos, unos cuadros en palabras pintorescas, pinta grandes árboles
que ofrecen sombra y sustento. En esos cuadros encontramos en Daniel capítulo 4, en Ezequiel capítulo 17 y en Ezequiel capítulo 31 árboles. Y eso es muy bonito porque en el contexto judío el árbol tipifica a reyes y a reinos que ofrecen protección a sus súbditos, a su pueblo. Daniel 4 refleja que estos reinos son dados por Dios. Y Dios es quien por voluntad propia y por su soberanía elige a esos reyes. Eso lo encontramos entonces en esta porción de la Escritura. Pero también ellos caerán, ¿cierto? Ellos caerán por su propia concupiscencia. Pero también hay algo muy bonito y es que se usa la figura de un árbol grande y ese es el cedro del Líbano. ¿Para qué? Para demostrar cómo la caída de uno de estos árboles a manos de extranjeros era símbolo precisamente de la soberanía de Dios. Así aparece entonces esa figura del árbol grande, mostrando cuando cae que es soberanía de Dios. Ahora, en Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24, aclara la soberanía de Dios al presentarlo como el que está sembrando un árbol. Aquí es donde se conecta la parábola que acabamos de leer de Lucas con el Antiguo Testamento y se conecta con Ezequiel capítulo 17, versículo 22. ¿Por qué? Porque el que siembra es Dios. Dios está sembrando un árbol pequeño sobre un cerro, dice el texto. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Ahí es donde está la conexión. Es Dios quien implanta su reino, es Él y nadie más lo puede hacer. Por eso Jesús les refirió esta parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, porque Él estaba entre ellos y ellos no se habían dado cuenta y Él lo estaba implantando. Dios estaba sembrando el reino de los cielos entre ellos y con sus ideas preconcebidas ni se habían enterado de que Él ya estaba entre ellos. Así que esta pequeña mata llega a ser un árbol grandísimo, símbolo de la realeza soberana de Dios, de Jesús. En este caso, con este pasaje como trasfondo que les acabo de decir de Ezequiel 17, se atreve a decir que su propio ministerio, dice Jesús, es la realización precisamente de esa profecía relatada allí en el Antiguo Testamento. En su propio ministerio, Dios está sembrando el reino mesiánico. Dios lo está sembrando, es Él mismo. Claro, el problema era que aquí algunos de sus propios seguidores ignoraban esto y eran, entre comillas, los conocedores de la Escritura. Imagínese usted también hoy en día tanto que se predica de Cristo, pero no van al texto bíblico para predicar de Cristo. Algo parecido. Por eso nunca van a entender el reino de los cielos si no se va a la fuente que es la Escritura. Así que no podían entender lo que estaba pasando entre ellos, como muchos no pueden entender lo que está pasando entre nosotros con el reino de Dios. Entonces, de nuevo aquí Jesús contrasta el pequeño principio de su reino. ¿Cuál es el pequeño principio de su reino? La semilla pequeñísima, con su final, el árbol grande. Tras el final, es decir, el árbol que los mismos paganos gentiles está indicando acá, serán incorporados en el reino de Dios por la fe. Esta es la idea que se viene a dar después por allá en Romanos, cuando de ese árbol grande pues se va a meter ahí la que es la rama del olivo, o se va a meter allí en ese olivo una rama desgajada que viene a ser los gentiles. Entonces desde ese árbol grande que es sembrado por Dios, Dios va a meter allí precisamente a los gentiles. Esa es como la idea para tener este contexto del panorama bíblico desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. En el reino de Dios hay que ver algo, y es que el reino de Dios no es fotografiable, es invisible.
es desde el corazón. Así que la levadura trabaja en forma interna. Dejemos de lado ya lo del árbol, lo de la semilla de mostaza. Ahora vamos a entrar en la levadura. La levadura trabaja desde adentro. Por eso el reino de Dios no se capta en las cámaras fotográficas. ¿Por qué? Porque sencillamente es desde el corazón. Y es ahí donde está la iglesia invisible. Usted puede ver la iglesia visible, es numérica, pero la invisible es la que no se ve y es la que Dios ve y sabe quiénes son los suyos. Aunque todo el mundo vaya a la iglesia y crea en el Señor Jesús, Él sabe quiénes son realmente los suyos. Así que en este pasaje, la levadura muestra la forma en cómo crece el reino desde adentro. La levadura va a hacer esa función, mostrar, evidenciar desde adentro crece el reino de Dios y lo va a mostrar hacia afuera. Eso no se puede observar desde adentro. Es un proceso misterioso. Es un proceso que solo lo hace es el Señor, ninguno de nosotros. Y aquí en este caso, Jesús es la levadura. Es lo más hermoso. Jesús es la levadura que va germinando desde adentro, va transformándonos, haciéndonos dar fruto. Y eso todo es un gran misterio. Así que, digamos lo que, aplicando esta parábola para nosotros, encontramos que Jesús se refiere a la acción de Dios desde adentro, como cuando ocurre la maduración de un fruto. Nadie sabe cómo madura un fruto, pero ocurre, y es eso, así, de esa manera que ocurre con nuestra vida. Pero ocurre igual paso, digámoslo acá, pasa con la fermentación de una masa. El fruto va madurando, no sabemos cómo, entonces igual ocurre precisamente con la fermentación de una masa. Esa masa se transforma con la levadura. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hace. Con la parábola de la levadura no hay extensión del reino de Dios. Eso es importante. No, lo que hay es conversión al reino de Dios. Eso es lo que aquí en estas dos parábolas hay que tener en cuenta, porque la mostaza es la extensión del reino de Dios, pero la levadura es la conversión al reino de Dios. Esto es lo hermoso y lo maravilloso que uno puede encontrar en estas dos parábolas de Jesús. Y es un proceso interno lo de la levadura, lo de la conversión, es un proceso interno, contrario, como les dije, a la parábola de la semilla que se ve. En cambio, aquí la parábola de la levadura es la iglesia invisible, la que no se puede ver, no se puede contabilizar, a la que no se le puede estrechar la mano, porque no se ve, pero sí la ve Dios. Digámoslo así, que la parábola de la mostaza sería la parábola contable, el número, pero es también incontable realmente la iglesia en ese sentido. En esta parábola, la levadura es probablemente la palabra de Dios. Quiero decirles esto entonces nuevamente. En esta parábola, la levadura es probablemente la palabra de Dios. Es Jesús, y Jesús es el pan de vida, Jesús es la palabra, y la levadura también es la palabra. Jesús es la levadura, Jesús es la palabra, Jesús es el pan de vida, toda una serie de elementos que se combinan acá en esta parábola. Entonces, en esta parábola de la levadura, probablemente la palabra de Dios que trabaja desde adentro es el mismo Jesús, ¿cierto? Porque si hay algo distintivo de Jesús, es que Él mira al corazón y fermenta al corazón. Solo lo puede hacer Él, nadie más. Le hace una cirugía invisible al corazón, a las intenciones, a los pensamientos, a lo que hay en el interior que solo sabe y conoce el Señor y cada persona también. Si miramos la parábola de la semilla, se habla del poder de esa pequeña semilla, una cosa tan pequeñita con un poder tan inmenso. La levadura fermenta, la levadura transforma una masa desde adentro, no desde afuera, es desde adentro. Así que nuestra vida y nuestro propio espíritu es una masa muerta. Eso es lo que éramos antes de conocer a Jesús, una masa muerta, putrefacta, insípida, contaminada, seca, pero por el poder oculto de la palabra,
de la levadura de Jesús se transforma o se fermenta en una sabrosa masa. Una sabrosa masa. Ese es el milagro del pan. El pan es Jesús. Es nuestra vida incomestible convertida en alimento para otros. Es la dureza de los legalistas transformada en evangelio para otros. Este es un proceso que viene desde adentro hacia afuera. Solo lo produce Jesús, nadie más. Ni ningún predicador, ni ninguna literatura, ni ningún medio de comunicación, ni un gran orador, no. Es función exclusiva de Jesús. La levadura, la parábola de la levadura nos lleva a la conversión desde el interior. La parábola de la semilla, de la mostaza, nos lleva a lo que se ve, a la extensión del reino de Dios. Así que aparte de la imagen del árbol que ya he descrito en el comienzo, pues hay imágenes como la mujer en este caso y la levadura, y esto es importante tenerlo en cuenta. En el Antiguo Testamento, la levadura representa impureza o un mal que corrompe. Entonces mire la comparación que está haciendo Jesús. Si ese era el imaginario colectivo y la práctica en ellos, la levadura, impureza, como la mujer también, y ahora Dios, Jesús aquí compara el reino de Dios con una levadura y con una mujer. Eso es un baldado de agua fría porque les está cambiando su concepto, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos cambia los conceptos, nos cambia la cosmovisión, las ideas sobre el mundo y nos pone a pensar como Él quiere. Y eso es lo bonito, que nos ponga a pensar cómo es su palabra. Dejamos de pensar, dejamos de idear como lo que hace el mundo, porque eso es lo que no nos sirve. Entonces Jesús viene y nos desbarata las ideas que tenemos, y que a mí me las desbarate todas las veces que quiera, porque quiero parecerme cada día más a Él, no sé usted. Ahora, aquí, en el Nuevo Testamento, la levadura simboliza falsa enseñanza, y su ausencia significa sinceridad. También tiene estos cambios en el Nuevo Testamento lo que es la levadura. La mujer era insignificante. Por eso el título del mensaje de hoy, insignificante. Mujer insignificante, levadura insignificante, y más la mujer insignificante, cero a la izquierda. Pero Jesús da un contexto y un cambio impresionante que nadie se lo estaba imaginando con esa parábola. Comparar el reino de Dios con una mujer, hombre, por Dios, increíble, y con una levadura. Ahora, imaginemos a Jesús cuando era niño, ayudando a su mamá en la preparación del pan. Ella echó la levadura en la masa de harina, amasó y cubrió la masa fermentada. Al otro día, el niño vio el milagro de la masa. No estaba contaminada, pero estaba fermentada o transformada. Está transformada desde adentro por un poder maravilloso que él no podía explicar. Jesús aplicó a su pueblo esa vivencia también. Así que vio la acción, vio ese mover del Padre transformando esa gente, ese corazón. Eso lo hizo el Padre, eso es lo que le estaba viendo. Pocos le estaban siguiendo y era un poder transformador que estaba produciendo el reino de Dios entre ellos. Así que vio esa poderosa acción del Padre transformando el corazón de la gente, el de esa mujer encorvada, pero no estaba transformando el corazón de ese otro hombre que le estaba incriminando allá a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro, con ideas preconcebidas que no querían quitarse ese chip para ser transformados por la palabra de Dios. Esta parábola de la levadura se conecta con la autodefinición de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que Dios da para la vida del ser humano. Jesús
se hizo comestible para todos. ¡Qué gran evangelio! Se hizo comestible, alimento para todos los seres humanos, aunque no sea del gusto de todos, porque a no todos les gusta el pan, no a todos les gusta la palabra del Señor, pero este es el pan que nos lleva a la transformación, le guste o no le guste a usted. Usted verá si toma esa determinación o no, de comer ese pan, que es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es la levadura que lo va a transformar a usted desde adentro hacia afuera y va a alcanzar la felicidad. No la felicidad que viene de afuera, tendrá una felicidad que está desde adentro, porque Dios es quien pone la felicidad y la alegría. Esa alegría y la felicidad no la da el mundo. La Escritura nos dice que Dios puso el gozo en el corazón. Eso lo pone Dios, no el mundo ni las actividades que usted hace. La levadura lo puede transformar. Coma el pan, coma ese pan comestible de la palabra de Dios, que es Jesús, para que viva la transformación. Jesús relata la parábola de la mostaza y de la levadura para decirnos que Dios viene como una insignificante semilla, una semilla de mostaza. Pero a la vez, Jesús, de ser semilla, también es sembrador. Todo esto lo encontramos en esta parábola. Jesús es el sembrador, lo encontramos en otra parábola, pero también encontramos acá cómo es el que siembra. Dios es el que siembra la semilla de la mostaza. Y el mismo Jesús es la levadura, el pan que todos debemos de comer. Así que Jesús está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Está sembrado como semilla para germinar desde adentro, para germinar en silencio, para fermentar toda la masa. Una masa contaminada, como éramos nosotros, se vuelve ahora una masa comestible. Predicamos el Evangelio, se lo damos a las personas, lo escuchan, nos volvemos cartas abiertas para el mundo cuando damos testimonio de nuestra vida, del cambio que la palabra de Dios ha producido en nosotros. Así que a la vez Jesús actúa como levadura en la masa para ofrecer pan de vida a los hombres, es lo maravilloso que Él hace en nuestra vida. Él actúa de esa manera, transformándonos. Así que, estimados amigos, este sembrador es un grano caído en la tierra. La tierra se llena de su sangre derramada hasta morir. Él, Jesús, es ese grano que cae desde el cielo hasta la tierra, da su vida en la cruz, deja el alma del ser humano manchada con su sangre, y cuando digo manchada estoy refiriéndome a una acción de limpiar el pecado al mundo. La cruz quedó manchada de sangre, el alma nuestra quedó limpiada del pecado. Si tú aceptas a Jesús, si tú deseas realmente comer la palabra de Jesús, Él murió y llevó mucho fruto. Esa es la realidad. ¿Somos nosotros parte de ese fruto? Obvio, somos parte de ese fruto. El reino de Dios es familiar, el reino de Dios es humilde, el reino de Dios es cotidiano, el reino de Dios es sombra para muchos. Y usted, perteneciendo al reino de Dios, cuando acepta la obra salvadora de Cristo, se arrepiente de sus pecados y en fe camina por la palabra del Señor, usted va a ser también sombra para muchos, para su familia, para sus amigos, para un montón de gente que está a su lado. Así que es importante que tenga todo esto en su mente y en su corazón. Ahora, la ocasión que Jesús usa para expresar esta palabra frente a dos posibles auditorios, frente a dos posibles personajes o personas que estaban allí, son los discípulos y los fariseos. Y fue un choque impresionante, como ya les he comentado. Fue un baldado de agua fría, fue como recibir una noticia que no esperaban. ¿Por qué? Porque Jesús, como ya les dije, comparó la mujer y la levadura, que son símbolos de impureza, los compara con el reino de Dios.
Y eso es un choque muy fuerte, que precisamente lo que tienen las parábolas nos hace chocar con algo. ¿Con qué te está haciendo chocar a ti en este momento? ¿Tú te consideras dentro del reino de Dios o te consideras fuera? ¿Te consideras fuera del reino de Dios porque eres demasiado pecador? Pues no, es que el reino de Dios se compone de pecadores redimidos. Tú no tienes excusa de decir, yo no puedo entrar al reino de Dios porque yo soy muy pecador, demasiado. No, 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 no. Precisamente lo impuro es lo que hace parte del reino de Dios. Jesús vino fue a lo que estaba enfermo, no a los sanos. No, los sanos que se cuiden entonces a sí mismos. Ese mismo sano tiene que reconocer que necesita de Dios porque tiene un pecado que ser redimido, y solo lo redime Dios. Así que Jesús, al hacer esta comparación, tomar un trabajo de la mujer como amasar la masa con levadura para compararlo con el reino de Dios, sonaba mal, no sonaba bien. Es un golpe bajo. Comparar a una persona inmunda y un elemento contaminado con el reino de Dios, nadie se lo esperaba. Y Jesús llevó a su gente, a su auditorio, a estos dos discípulos y fariseos que eran su auditorio, los que le estaban escuchando, los lleva a un cambio de mentalidad, a un cambio de cosmovisión. Pues, ¿qué hizo? Invirtió el pensamiento popular, y lo que hace es que lo malo se vuelve bueno, lo inservible en servible, lo insignificante en significante, lo insignificante en significante. Y tú te puedes volver de esa manera. La mujer echa la levadura en la masa y lo amasa, lo cubre con un paño, lo deja reposar y luego lo encuentra fermentado. Eso es lo que hace la palabra, la levadura en tu corazón. La cantidad es exagerada. 3 medidas son aproximadamente 40 kilos, y alcanza para unas 100 personas. Habla de esas medidas. Es interesante también eso. Todo lo que fermenta. La levadura es signo de lo contaminados. Los ázimos en los panes sin levadura se podían presentar en las ofrendas del templo. Escúcheme, los ázimos eran panes sin levadura. Esos panes se podían presentar en las ofrendas del templo. En cambio, los panes con levadura no. Por lo mismo, por la levadura que se considera contaminada. Cuando Jesús habla de la levadura, pone como ejemplo a los fariseos y a Herodes. Entonces, ojo con eso también. La levadura en este caso significa la influencia perjudicial de una mente equivocada y obstinada. Cuando usted es obstinado con la palabra del Señor, en el sentido de que no quiere aceptarla, se constituye en un fariseo, en un Herodes. Su propio pensamiento lo va a llevar a la condenación. Cambie el chip, por favor. Son los tercos, son los incrédulos, y entre los que nos están viendo y escuchando puede existir infinidad de esta gente, tercos e incrédulos, que tienen que cambiar su chip. Coman ese pan, coman la levadura. Esa levadura que en este pasaje de esta parábola nos indica es Jesús cambiando el corazón desde adentro hacia afuera. Por eso Jesús sorprende a su auditorio, porque invierte la interpretación habitual. Si la levadura es mala en cierto sentido, ellos que se cuiden de la levadura, porque son levadura. Y allí es donde usted se puede estar encontrando. ¿Qué es entonces la conclusión de todo esto? Jesús es la levadura. Jesús es quien fermenta desde adentro. Las ideas del mundo, el humanismo y todo lo que tú aprendas es interesante, pero no es tan interesante en el sentido de la salvación del alma. La levadura nos transforma. La levadura es Jesús, su palabra. Está entre usted. Usted sabe que está el reino de Dios entre usted porque usted escucha la palabra de Dios en muchas ocasiones. Alguien le ha hablado. Su mente
tiene algo de Dios y le indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Una serie de elementos como la naturaleza que le comenta quién es Dios. Todos estos elementos le están mostrando quién es Dios. Por favor, deje de ser incrédulo, deje de ser terco y venga también a el reino de Dios, porque Jesús está entre todos nosotros. Así que lo insignificante que era la mujer impura, la levadura impura, eso es lo que Jesús transformó. Usted que se cree que es tan pecador que no puede ser recibido por el Señor Jesús, deje esa mentalidad. Es que Jesús vino a los que están enfermos. Y cuando digo enfermos es una metáfora para indicar a los pecadores. Usted y yo somos pecadores. Ya en este momento yo soy un pecador redimido. He recibido a Jesús en mi vida y camino en la obra de Dios, en la palabra del Señor, y trato cada día de caminar lo mejor posible. Y tratamos de agradar al Señor Jesús. Esta es la oportunidad también para usted en este caso. Así que lo insignificante es lo significativo, porque tú, siendo un gran pecador, de los peores que ha existido, porque así te consideras, tú puedes también ser parte del reino del Señor, porque Jesús quiere entrar a tu corazón. Como esa levadura que fermenta la masa, quiere Él también ser la masa, o quiere ser también la levadura que fermenta tu corazón para cambiarte. Déjalo entrar a tu vida. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, yo te pido perdón de mis pecados y te suplico, Señor nuestro, que a partir de este momento yo te acepte, te reciba y comience a vivir como un verdadero hijo tuyo. Señor, en mi mente siempre he pensado que soy insignificante y nada para ti, porque mis pecados han cargado en mi vida, o los he cargado en mi vida y los llevo en mi vida. Durante todo este tiempo ha sido una carga. Y realmente, Señor, ahora puedo entender que así sea tan pecador, más de los más grandes, tú me recibes. Fermenta mi corazón y ayúdame a ser diferente para seguirte en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Padre, por darme a Jesús como el pan de vida, el alimento que yo necesito para ser salvo. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por dejarse usar en esta mañana. Bueno, sabemos que la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, es un regalo. Y tener una porción de la palabra así explicada, enseñada, es una bendición que realmente no todos pueden tener. Y es un privilegio. Es un privilegio nosotros poder compartir la palabra de Dios. Así que, mi hermano, si usted llegó hasta este momento de la transmisión, siéntase privilegiado, porque yo sé que Dios ha hablado a su vida. Así es. Bueno, lastimosamente en esta mañana nos tenemos que despedir de ustedes, de nuestra maravillosa audiencia, no sin antes darle las gracias y bendecir su vida en gran manera. Esperamos que esta semana sea una semana de gran bendición para ustedes, donde sigan viendo el obrar y el favor de Dios sobre su vida. Amén. Con ustedes, Andy Moncada. Y Joan Arteaga, como siempre lo digo, para mí es un privilegio poder servirle a Dios a través de las redes sociales. Mamás, las amamos, reciban un beso y reciban un abrazo bien grande en este su día. Que Dios los bendiga. Ojo, la invitación está hecha para que dentro de 8 días nuevamente se conecte con nosotros en nuestros cultos virtuales. Chao. Chao. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad.